La película comienza presentando a Tom Ludlow, un agente de policía que actualmente trabaja encubierto, haciéndose pasar por traficante ilegal de armas. Esa noche, Tom tiene una cita con dos criminales coreanos para llevar a cabo una transacción ilícita. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los vendedores de armas, Tom no parece tomarse el trato con seriedad. En lugar de actuar de manera profesional, adopta una actitud provocadora, grosera y abiertamente racista, buscando deliberadamente enfurecer a los hombres. No pasa mucho tiempo antes de que los criminales pierdan el control y decidan golpearlo. Todo parece salirse de control, pero pronto queda claro que la situación forma parte del plan de Tom. Cuando los delincuentes le roban el coche, Tom no entra en pánico, ya que ese era exactamente su objetivo. El vehículo estaba equipado con un dispositivo de rastreo, lo que le permite localizar sin dificultad el escondite de la banda. Tras equiparse con armas y chaleco antibalas, lanza un ataque directo y brutal contra el lugar. En cuestión de minutos, todos los criminales quedan neutralizados. Posteriormente, Tom manipula la escena del crimen para que parezca que actuó en legítima defensa, a pesar de tratarse de una clara violación de los procedimientos policiales. Para él, no existe remordimiento alguno, ya que considera que esos hombres merecían morir, especialmente después de los abusos cometidos contra dos almas inocentes, que habían sido secuestradas y agredidas. Poco después, la zona se ve rodeada por agentes de policía y periodistas. El caso de las dos niñas había sido noticia nacional durante días, por lo que el operativo atrae una gran atención mediática. Sin embargo, de manera inesperada, en lugar de recibir elogios, Tom es objeto de burlas y críticas por parte de algunos de sus compañeros, debido a que actuó sin órdenes directas. Muchos de ellos parecen sentir celos, ya que su acción resolvió un caso de alto perfil que podría haberle valido un ascenso. En medio de la tensión aparece Jack Wander, el superior de Tom. Frente a los demás, Wander mantiene una imagen estricta y profesional, reprendiéndolo por su comportamiento. No obstante, una vez que todos se retiran y quedan a solas, su actitud cambia por completo. Se revela que Wander ha estado protegiendo a Tom durante años, asignándole incluso misiones encubiertas y operaciones cuestionables. Para él, romper las reglas no es un problema siempre que los culpables sean eliminados y las víctimas rescatadas. En su visión distorsionada de la justicia, los resultados justifican los métodos. Más tarde, Dante DeMille Washington, un viejo amigo de Tom, lo visita para advertirle sobre su situación. Ambos solían ser muy cercanos, pero su relación se ha deteriorado con el tiempo debido a la forma cada vez más violenta en la que Tom imparte justicia. Washington se muestra decepcionado al ver que Wander continúa encubriendo su conducta, a pesar de sus constantes excesos. Su preocupación es evidente y le recomienda mantenerse alejado del capitán. Tiempo después, Tom, aún recuperándose de una herida de bala, es llevado al hospital. Allí, un hombre entabla una conversación trivial mientras en la televisión cercana se transmite un reportaje sobre el reciente tiroteo protagonizado por Tom. El desconocido parece admirado por la eficacia con la que el agente abatió a los criminales y le hace preguntas al respecto. Tom permanece en silencio, negándose a responder. Pronto queda claro que ese hombre no es un civil cualquiera, sino un agente de asuntos internos, la división encargada de supervisar la conducta policial. Este departamento ha estado siguiendo de cerca a Tom debido a su reiterada participación en tiroteos mortales. El incidente deja a Tom visiblemente frustrado, pero una doctora logra tranquilizarlo. De manera casual, se revela que ella es su pareja sentimental, aunque deja claro que no está dispuesta a poner en riesgo su carrera profesional por él. 2 días después, el Departamento de Policía de Los Ángeles organiza una cena en un restaurante. Cuando Tom llega, es recibido de manera cordial por sus compañeros, quienes se encuentran de buen humor debido al reciente ascenso de Wander, logrado gracias al éxito del operativo anterior. Durante la reunión, Tom menciona al agente de asuntos internos que lo interrogó en el hospital, señalando lo extraño que le resulta haber sido investigado, ya que siempre había estado protegido. Es entonces cuando Wander revela una verdad inesperada. La investigación se inició debido a un informe presentado por Washington. Sin que Tom lo supiera, su amigo había denunciado ante asuntos internos
el uso excesivo de la fuerza en sus operaciones. Al enterarse de esto, Tom estalla de furia y está a punto de enfrentarse físicamente a Washington frente a todos. A pesar de las advertencias de Wander para que se calme, Tom se niega a aceptar lo ocurrido, incapaz de asimilar la traición de alguien a quien consideraba un hermano. Más tarde esa misma noche, Tom decide seguir a Washington en secreto. Rastrea su coche hasta que se detiene frente a una pequeña tienda. Su intención es confrontarlo allí, pero antes de que pueda actuar, dos ladrones armados aparecen repentinamente e intentan asaltar el local. La situación se descontrola rápidamente. Al principio, Washington no toma en serio la advertencia de Tom, hasta que estalla un tiroteo. Tom se refugia y responde al fuego con la intención de ahuyentar a los delincuentes, pero el caos toma un giro trágico cuando una de sus balas perdidas impacta accidentalmente en el hombro de Washington. El intercambio de disparos se intensifica y el aire se llena de balas. Washington resulta herido de muerte y fallece en el lugar. Tom queda paralizado por la conmoción, incapaz de reaccionar. Minutos después, llegan refuerzos policiales y el ambiente se vuelve inmediatamente tenso, marcando un punto de no retorno en la vida de la gente. El capitán Jack Wander se encontraba muy molesto, no solo porque Tom había desobedecido órdenes directas, sino porque aquel incidente tenía el potencial de destruir definitivamente sus carreras. Si Asuntos Internos llegaba a descubrir la verdad, Tom sería acusado sin lugar a dudas de haber asesinado a Washington por motivos personales. Para el mundo exterior, esa sería la única versión creíble de los hechos. Wander entendía que no podía permitirse perder a su agente más eficaz, su pieza clave dentro del sistema, por lo que decidió tomar una medida extrema. En un acto desesperado, Wander ordenó manipular por completo la escena del crimen. Cualquier rastro debía desaparecer, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad y la presencia del arma de Tom en el informe oficial del incidente. Aunque era plenamente consciente de que se trataba de un delito grave, siguió adelante sin dudarlo, convencido de que proteger a su mejor hombre justificaba cualquier riesgo. Para él, Tom era un recurso demasiado valioso como para dejarlo caer. Abrumado por la culpa, Tom acudió a casa de su novia y le confesó el peso emocional que lo consumía. A pesar de los conflictos recientes, seguía considerando a Washington un amigo auténtico y la responsabilidad por su muerte lo atormentaba profundamente. Movido por ese sentimiento, juró descubrir quién estaba realmente detrás de la tragedia y limpiar su nombre, aunque eso significara enfrentarse a su propio entorno. A la mañana siguiente, Wander le mostró a Tom un artículo periodístico en el que se afirmaba que él había sido el primero en encontrar el cuerpo de Washington, presentándolo públicamente como un héroe. Con esa versión oficial, el caso quedó cerrado de manera inmediata. Sin embargo, para no atraer la atención de Asuntos Internos, Tom fue retirado temporalmente del trabajo operativo y reasignado a la división de quejas, una medida que él percibió como una humillación encubierta. Ese mismo día, el capitán James Biggs, oficial de Asuntos Internos, se reunió con un estresado Tom. Biggs no era un hombre fácil de engañar y, desde el primer momento, percibió que la historia oficial sobre la muerte de Washington había sido alterada. Intentó que Tom bajara la guardia mediante distintos métodos, incluso invitándolo a almorzar bajo el pretexto de una conversación informal. Sin embargo, durante el intercambio quedó claro que Biggs ya sospechaba la participación de una cuarta persona en el tiroteo. Biggs explicó que una de las balas encontradas en el cuerpo de Washington no coincidía con el calibre utilizado por los ladrones, lo que indicaba que alguien más había disparado aquella noche. Advirtió a Tom que dijera la verdad antes de que la situación se volviera insostenible. Como era habitual, Wander intervino de inmediato al enterarse de que Biggs intentaba vincular a Tom con el caso. Enfurecido, lo enfrentó de manera agresiva e incluso amenazó con sacar a la luz un gran escándalo personal relacionado con su vida privada si continuaba interfiriendo en los asuntos de su equipo. Con ello, logró expulsarlo y cortar la investigación de raíz. Al día siguiente, se celebró el funeral de Washington. Prácticamente todo el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió para rendirle homenaje. Tras la ceremonia, Tom se acercó a Linda, la esposa de Washington, con la intención de ofrecerle sus condolencias.
Sin embargo, ella reaccionó con frialdad y dureza, como si ya sospechara que Tom había participado en el encubrimiento de la muerte de su marido. Su actitud distante dejó a Tom devastado, sumiéndolo aún más en la culpa. Incapaz de encontrar consuelo, Tom decidió visitar a Paul Discant, el detective asignado al caso del asesinato de Washington. Insistió en que los responsables debían ser capturados de inmediato, pese a que se le había ordenado mantenerse al margen. Tom desconfiaba de que la investigación se desarrollara de manera justa, especialmente porque sabía que Wander había dado instrucciones para ralentizarla. Estaba convencido de que si los ladrones eran arrestados, su propio nombre acabaría saliendo inevitablemente a la luz. Cuando el informe balístico confirmó el tipo de munición utilizada durante el tiroteo, Tom redobló su determinación. Presionó a Discant para continuar con la investigación y comenzó a recopilar información por su cuenta a través de contactos personales dentro del cuerpo policial. Gracias a declaraciones obtenidas de varios colegas, se supo que los sospechosos, Freeman y Coates, habían sido arrestados en numerosas ocasiones por delitos que iban desde el narcotráfico hasta el robo a mano armada. Sin embargo, siempre habían sido liberados, ya que Washington consideraba que sus detenciones se habían producido de forma ilegal. Ese dato resultó clave. Si Freeman y Coates conocían a Washington previamente, su muerte no podía haber sido una simple coincidencia. A pesar de ello, Tom encontró cada vez más obstáculos para avanzar, ya que sus compañeros de la unidad especial le advirtieron repetidamente que se mantuviera fuera del caso. Aún así, su determinación era inquebrantable. Esa noche, Tom acudió a casa de Wander y le pidió permiso para encargarse personalmente de los dos ladrones, incluso si eso implicaba ignorar por completo los procedimientos legales. Para él, era la forma más rápida de cerrar el caso y una oportunidad para expiar su culpa. Wander rechazó la propuesta, consciente de que el riesgo era demasiado alto, sobre todo porque Biggs seguía vigilando cada uno de los movimientos de Tom con atención obsesiva. Al día siguiente, Discant llegó con un informe impactante. La investigación más reciente revelaba que los dos ladrones habían tenido a Washington en la mira desde el inicio. Además, la policía había encontrado una bolsa con $50,000 dentro del coche de Washington, lo que despertó sospechas de que el dinero proviniera de pruebas narcóticas malversadas de la sala de evidencias. Esa revelación comenzó a encajar las piezas del rompecabezas y abrió la posibilidad de que Washington no fuera tan íntegro como todos creían, pudiendo haber estado involucrado en negocios ilegales con narcotraficantes. A pesar de las dudas, Tom y Discant coincidieron en que necesitaban capturar primero a Freeman y Coates para confirmar cualquier teoría. Esa misma noche, ambos acudieron a la última dirección conocida de los sospechosos, pero la casa ya estaba vacía. Los vecinos informaron que se habían mudado días antes. Ante esto, Tom propuso interrogar a los residentes del vecindario con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos o saber a dónde se dirigieron. Mientras realizaban las preguntas, un hombre entró repentinamente en pánico e intentó huir. Tom intuyó de inmediato que sabía algo. Tras alcanzarlo, lo interrogó de forma agresiva, llegando incluso a amenazarlo con arrestarlo por posesión de drogas. A pesar de la presión, el hombre aseguró no saber dónde se escondían Freeman y Coates. Sin embargo, antes de ser llevado bajo custodia, mencionó el nombre de una persona que solía hacer negocios con los fugitivos. Sin perder tiempo, Tom y Discant se dirigieron inmediatamente a localizar a ese nuevo contacto. El objetivo era conocido como Grill, un traficante de drogas de nivel medio. Una vez que fue reducido, Tom comenzó a registrar el lugar y no tardó en descubrir varios paquetes de narcóticos ocultos detrás del refrigerador. Lejos de mostrarse intimidado, Grill reaccionó con arrogancia y se burló de los agentes, actitud que terminó por hacer perder la paciencia a Tom. Tras ser golpeado repetidamente, Grill finalmente accedió a hablar, aunque negó cualquier vínculo directo con Freeman y Coates. Aseguró no haberlos conocido personalmente, pero admitió que ambos solían trabajar para un narcotraficante de mayor jerarquía, conocido por introducir drogas de contrabando en las prisiones. Al escuchar esa información, Tom tomó una decisión arriesgada. Ordenó que Grill fuera enviado a prisión bajo una identidad encubierta, utilizándolo como informante con la esperanza de que pudiera identificar desde dentro al verdadero capo del narcotráfico.
Mientras aguardaba noticias, Tom decidió visitar a Linda, la viuda de Washington. Su objetivo era confirmar el origen de los $50,000 encontrados en el coche de su amigo. Para su sorpresa, Linda reveló una verdad muy distinta. El dinero no provenía de ninguna actividad corrupta relacionada con drogas, sino de la venta de su casa. Ella y Washington planeaban abandonar la ciudad debido a amenazas constantes que él había estado recibiendo. La revelación más perturbadora llegó después. Linda confesó que, antes de morir, Washington le había mencionado el nombre de un alto mando policial perteneciente a asuntos internos. Desde ese momento, su vida había estado en peligro, y esa podría haber sido la verdadera razón de su asesinato. Aquella información sacudió profundamente a Tom, llenándolo de dudas y obligándolo a replantearse todo lo que creía saber. Comenzó a comprender que detrás de la muerte de Washington operaba una fuerza mucho más oscura y poderosa de lo que había imaginado. Mientras Tom permanecía sumido en sus pensamientos, uno de sus colegas llegó con noticias inesperadas. Oficialmente, Tom había sido exonerado del caso del tiroteo de Washington. La bala que lo había incriminado había sido recuperada y retirada del expediente, cerrando el asunto de forma definitiva. Aunque aquello parecía un alivio, Tom sabía que la verdad seguía oculta. Poco después, se recibió una llamada desde el interior de la prisión. Era Grill, el informante infiltrado. Finalmente había conseguido el nombre que estaban buscando: un narcotraficante conocido como Scribble. Sin perder tiempo, Tom y Discant comenzaron a seguir su rastro. De manera fortuita, un agente de tránsito informó haber visto a Scribble conduciendo por la autopista. Gracias a esa pista, lograron separarlo de cualquier posible escolta y detenerlo. Durante el interrogatorio, Scribble se mostró reacio a colaborar. Sin embargo, cuando Tom lo amenazó con exponer toda su red de narcotráfico, terminó cediendo. Afirmó no tener relación directa con Freeman y Coates y explicó que había guardado silencio por miedo a acabar como Washington. Scribble admitió haber visto a ambos hombres solo una vez, en una casa antigua situada en la cima de una colina. Tom y Discant se dirigieron de inmediato al lugar mencionado. Al llegar, la casa parecía abandonada y envuelta en un silencio inquietante. En el interior, encontraron grandes salpicaduras de sangre en las paredes, como si una masacre hubiese ocurrido recientemente. Siguiendo el rastro hasta el patio trasero, cavaron en la tierra y descubrieron 2 cuerpos enterrados. Tras el examen forense, los cadáveres fueron identificados como los de Freeman y Coates. Ese hallazgo lo cambió todo. Quedaba claro que alguien los había asesinado y utilizado sus identidades para incriminarlos en la muerte de Washington. La situación se volvió aún más perturbadora cuando Scribble fue incapaz de reconocer los cuerpos en las fotografías. Eso significaba que los hombres que él había conocido eran impostores, personas que usaban identidades falsas. Al comprender esto, Tom ordenó localizar y concertar una reunión con esos 2 individuos, haciéndose pasar por intermediarios a través de Scribble. La noche siguiente, lograron organizar el encuentro. Antes de acudir, Tom visitó nuevamente a Linda y le entregó una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche del asesinato. Le contó toda la verdad, aun sabiendo que aquello podía ponerlo en grave peligro. A pesar del dolor, sintió cierto alivio al saber que Linda entendería que jamás tuvo intención de matar a su marido. Conscientes de que la confrontación que se avecinaba sería extremadamente peligrosa, Tom y Discant pasaron por la comisaría para recoger armas adicionales. Tom incluso sugirió que Discant se quedara atrás, ya que la misión era demasiado arriesgada, pero este se negó rotundamente. Desde que se había convertido en detective, su único propósito había sido perseguir criminales sin concesiones. Justo antes de partir, el capitán Biggs apareció de manera inesperada. Asuntos Internos había estado vigilando sus movimientos durante días. Biggs les advirtió que cancelaran la operación, pero Tom se mantuvo firme, convencido de que la policía necesitaba agentes dispuestos a cruzar ciertos límites para defender una justicia real. La discusión dejó claro que no había vuelta atrás. De camino a la reunión, Tom recordó que aquella misión no se parecía a ninguna otra. Los sospechosos no debían ser capturados con vida, bajo ninguna circunstancia. Para asegurarse de ello, habían preparado munición especial. Para Discant, la decisión no era sencilla.
A lo largo de toda su carrera, nunca había participado en algo tan oscuro, y la tensión era evidente en su rostro. Tal como estaba previsto, Scribble actuó como intermediario y organizó el encuentro entre Tom, Discant y los dos sospechosos. Sin embargo, en cuanto entraron en la habitación, quedaron rodeados, con armas apuntándoles desde todas las direcciones. Desde el principio, Tom y Discant no intentaron ocultar su identidad como policías. De hecho, utilizaron ese estatus para atraer a los asesinos fuera de su escondite. Tom fingió ser un agente corrupto, interesado en colaborar con la red de distribución. Pero el engaño no tardó en desmoronarse. Los criminales comenzaron a reconocer su rostro, recordándolo de la noche en que Washington fue asesinado. Aún así, Tom mantuvo la calma y guió cuidadosamente la conversación, intentando provocar que los hombres revelaran quiénes eran en realidad. Mientras tanto, Scribble, que había permanecido en silencio, comprendió de golpe la verdadera identidad de los dos individuos frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, fue considerado un traidor por haber llevado a la policía al encuentro, y fue ejecutado en el acto. En cuestión de segundos, Tom quedó solo y acorralado, inmovilizado, tras un sofá. En medio del caos, se abrió una oportunidad. Cuando todas las luces de la habitación se apagaron repentinamente, la oscuridad envolvió por completo el lugar. En medio de las sombras, Tom logró imponerse y derrotó a sus dos enemigos con una precisión implacable. Sin embargo, la victoria resultó amarga. Scribble había muerto sin llegar a revelar quiénes eran realmente aquellos hombres, ni a quién respondían en verdad. Tom se vio obligado a abandonar el cuerpo de su informante. No tenía alternativa. Ya no confiaba en nadie dentro del departamento que pudiera esclarecer lo ocurrido aquella noche, especialmente después de que su servicio en el campo había sido oficialmente revocado. Al regresar a casa, encontró a su novia completamente alterada, señalando la televisión donde se transmitían noticias de última hora. Tom quedó paralizado al ver que los medios ya informaban del incidente, incluyendo las identidades de las víctimas. El impacto fue devastador al descubrir que los dos hombres a los que había abatido eran policías encubiertos. La rapidez con la que la prensa obtuvo esa información resultaba incomprensible. Más inquietante aún fue que el propio departamento lo señalara de inmediato como principal sospechoso, pese a la ausencia total de testigos. Todo parecía formar parte de una trampa cuidadosamente planeada con antelación. Poco después, varios de sus antiguos compañeros irrumpieron en su casa con órdenes de arrestarlo. Por el tono de sus voces y su actitud hostil, Tom comprendió que su furia no se debía a la muerte de los agentes encubiertos, sino a algo mucho más grave. Él había entregado a Linda las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con la muerte de Washington. Temían que, si Asuntos Internos accedía a esas pruebas, todo el departamento quedaría expuesto a un escándalo de enormes proporciones. Fue entonces cuando cada pieza del rompecabezas encajó con aterradora claridad. La muerte de Washington jamás había sido una coincidencia. Desde el principio, él no había denunciado a Tom ante Asuntos Internos. Esa versión había sido una mentira fabricada por sus propios colegas para mantenerlos separados. La persona a la que Washington había señalado no era otra que el capitán Jack Wander, quien estaba bajo sospecha por abuso de poder y corrupción sistemática. Cuando ese informe llegó a los niveles más altos del departamento, se tomó la decisión de silenciar a Washington, incluso si eso implicaba convertir a Tom en un chivo expiatorio. Al comprender la magnitud de la traición, Tom quedó devastado. Las mismas personas en las que había confiado durante años lo habían utilizado como una pieza más en su juego de poder. Aún así, logró mantener la calma, asegurándose de que nadie notara que había conseguido liberarse discretamente de las esposas. Cuando recuperó plenamente la conciencia, Tom se encontró en la misma casa abandonada, donde anteriormente habían sido hallados los cuerpos de Freeman y Coates. Estaba cubierto de heridas y apenas podía moverse, pero su instinto de supervivencia seguía intacto. Arrastrándose por el suelo, logró ocultarse entre los arbustos, manteniéndose fuera de la vista de los agentes que ahora lo perseguían. Se burlaban de él, convencidos de que estaba acabado, sin imaginar que Tom ya planeaba su contraataque.
Mientras tanto, uno de los hombres de Wander se presentó en la casa de Linda con la misión de recuperar la grabación de videovigilancia. Tras asegurarse de su objetivo, sus impulsos más oscuros salieron a la luz e intentó agredirla. Tom llegó justo a tiempo para impedirlo y asegurar la huida de Linda, evitando que se convirtiera en otra víctima del encubrimiento. A la mañana siguiente, Tom acudió a la casa del capitán Wander, fingiendo buscar ayuda para limpiar su nombre. Wander lo recibió con aparente normalidad, sin sospechar que todos sus hombres ya habían sido eliminados por Tom. Ignoraba que estaba cayendo directamente en una trampa. Tom ya poseía todas las pruebas necesarias y cada una de ellas apuntaba a una verdad irrefutable. Wander era el cerebro detrás del asesinato de Washington y del intento de eliminar al propio Tom. A medida que la verdad salía a la luz, la compostura de Wander comenzó a desmoronarse. Intentó apaciguar la situación prometiendo soluciones y acuerdos, pero su nerviosismo delataba miedo y culpa. Al fracasar la manipulación, recurrió a la violencia y atacó a Tom desesperadamente. Finalmente fue reducido y acorralado, terminó confesándolo todo, suplicando ser entregado a asuntos internos. Tom no creyó ni una sola de sus palabras. Sabía que hombres como Wander siempre encontraban la manera de eludir la justicia. Antes de tomar una decisión definitiva, siguió una última indicación y derribó una de las paredes de la casa. Detrás encontró enormes cantidades de dinero en efectivo, joyas y archivos confidenciales acumulados durante años. Wander admitió que todo provenía de chantajes a altos funcionarios y a los principales capos criminales de Los Ángeles. Aunque solo ostentaba el rango de capitán, su influencia se extendía mucho más allá de lo imaginable. Afirmó que aquel dinero servía para proteger a sus oficiales, una retorcida noción de lealtad dentro de una red de policías corruptos. Para Tom no era más que otra excusa, la justificación final de un criminal escondido tras una placa. Cansado de las mentiras, la corrupción y la traición que habían podrido al departamento desde dentro, Tom decidió poner fin a todo allí mismo. Después contactó al capitán Biggs de Asuntos Internos, dispuesto a entregarse y revelar toda la verdad. Sin embargo, cuando Biggs llegó, no lo arrestó. En su lugar, reconoció que Tom había destapado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Durante años, las altas esferas habían sabido del poder de Wander, pero nadie se había atrevido a enfrentarlo. La película concluye con una verdad amarga. En un mundo dominado por la corrupción y la decadencia, a veces solo aquellos dispuestos a romper las reglas son capaces de hacer que la justicia prevalezca de verdad. Espero te haya gustado el video.